continuar. Si es tan amable alguien de avisarle a sus compañeros que ya vamos a empezar. Sí. Bueno, vamos a continuar con la segunda y última parte de esta revisión y les decía que el uso de ciertos fármacos para proteger, gastroprotección está. El problema es que para otros eventos adversos como los del riñón no existe alguna forma más que la tradicional hidratación o incrementar la hidratación para que de forma de arrastre pudiera eliminarse alguna parte de este fármaco, que muchos de ellos tienen eliminación tanto renal como biliar, y que esto podría facilitar en la filtración glomerular la eliminación del fármaco de una manera más sencilla. Les decía que en muchos como factores de riesgo existían, además de los estados comórbidos, enfermedades, tratamientos para otras enfermedades. La infección por Helicobacter pylori un tiempo tuvo mucha importancia y se le dio un enfoque para demostrar asociación, y se pensaba, cuando se describe que esta bacteria estaba asociado no únicamente a la gastritis y a las úlceras, sino también a un desarrollo de neoplasia gástrica, pasando antes por el MALT y luego ya por el carcinoma gástrico, a la bacteria Helicobacter pylori. Y se demostraba que probablemente estos pacientes que hacían mayor efecto secundario gástrico podría tener un factor adicional, que era la infección por Helicobacter pylori. Y para poder proponer los tratamientos de erradicación, que van desde el uso de inhibidores de la bomba de protones, un antibiótico asociado a otros geles protectores, era la forma de eliminación. Sin embargo, todo esto, ¿sí?, nunca se llegó a demostrar. Sin embargo, para la producción de úlceras también se enfocó no únicamente la gastritis, sino la producción de úlceras. Lo que sigue sin demostrarse es realmente si hay alguna interacción. Y realmente esta forma. Recuerden que el Helicobacter pylori no es intracelular y se queda a un lado de la cédula parietal, y de ahí hace todo ese efecto y probablemente inhibe la producción de moco y aumenta la estimulación de la célula parietal para producir acidez. Y por otro lado, los antiinflamatorios tendrían, al bloquear ese efecto de COX-1, tendría una mejoría del paciente, cuando menos no ese factor agregado para darlo. Cuando aparecen los COX-2 y se trata de establecer esa interacción, tendría mucho sentido. O sea, no inhibo la COX-1, que es la responsable del evento fisiológico de protección del estómago. El COX-2 evita esta forma de inducible de enzima, y de esa manera establezco el tratamiento del problema inflamatorio, pero no precisamente a partir de esta vía. Y si estaba asociado al Helicobacter pylori, permitiría el tratamiento. Sin embargo, esto tampoco se ha demostrado. Lo que sí parece ser evidente es que estos inhibidores de COX-2 sí tienen un menor porcentaje de eventos adversos gastrointestinales. Es tan importante epidemiológicamente la prevalencia de la infección por Helicobacter pylori, que prácticamente todas las estudios, pruebas del aliento, la seroprevalencia es altísima, pero altísima, estamos hablando, no tengo el dato preciso, pero es en un alto porcentaje de la población considerada como sana, que no tiene enfermedad gástrica por evidencias de diferentes tipos. Son poco claras y
probablemente sería importante erradicarlo en personas que deberían de tomar ANIS. Pero si es tan prevalente y la reinfección es tan alta, que es poco probable que esto pudiera permanecer durante un buen tiempo. Dentro de los efectos indeseados tenemos que tomar en cuenta otros sitios y otras condiciones, como cuáles. Les decía al principio que muchos abordajes son con preguntas: ¿se debe o se puede administrar o de qué manera se puede administrar un antiinflamatorio en el embarazo, sabiendo que hay un aumento de riesgo de abortos espontáneos? Si decimos que la actividad de la uterina se debe a la presencia de la prostaglandina PGF2 alfa, y si le inhibimos tendríamos un control de esto. Pero realmente esto sucede durante el embarazo o únicamente las primeras etapas del embarazo, el primer trimestre, por ejemplo, pero hay un aumento de riesgo cuando llegan a tomar antiinflamatorios y no se dan cuenta. De tal forma que una paciente ya con una patología crónica inflamatoria, que le tenemos que prescribir esto, tenemos que preguntar o interrogar si hay intenciones de embarazo o si hay alguna propuesta de que esta paciente desee embarazarse programadamente, o sea, que lo planee. En otras condiciones, por ejemplo, como la hipertensión pulmonar, les decía que es una condición particular, las prostaglandinas ahí juegan un papel importante a nivel de la arteria pulmonar, y sobre todo esto tiene. Y la otra es que en los recién nacidos, les decía, sobre todo que puede tener un aumento en la frecuencia de persistencia del conducto arterioso, y eso fue ampliamente demostrado precisamente en estos pacientes. Sin embargo, para malformaciones congénitas, partos prematuros o de bajo peso, ha habido controversia y hay artículos como esos que ven referidos ustedes donde indican que hay un riesgo mayor para estas condiciones. Realmente eso no se ha demostrado. Lo que sí es indica un comentario muy frecuente en estos artículos es que se debe evitar el uso de antiinflamatorios no esteroideos durante el embarazo. En pacientes que tienen insuficiencia renal, ¿sí?, el mismo medicamento es poco frecuente que cause insuficiencia renal. Sin embargo, sí se han reportado casos de insuficiencia renal aguda en esto, sobre todo en pacientes ya de edad avanzada. Las hepatopatías también es muy frecuente. Aquí quizá en este paréntesis que hicimos del paracetamol, que no es un antiinflamatorio, frecuentemente las hepatopatías se pueden incrementar, sobre todo tóxicas, en este sentido las hepatitis medicamentosas. Pero naproxeno, diclofenac han reportado una mayor frecuencia de trastornos de la función hepática, sobre todo de cierta elevación de transaminasas transitorias, la GTTE y cualquier otra de las enzimas que evalúa el funcionamiento hepático. Es reconocido que la aspirina da una triada de síntomas de asma inducida, broncoespasmo, poliposis e hipersensibilidad a esta droga, y de esto hay muchos artículos. Este es uno que hace una buena descripción de este hecho. La hipertensión arterial, vamos a verlo con más detalle un poco más adelante, pero es importante tomarlo en cuenta, no únicamente por la interacción medicamentosa, sino por los efectos que tiene directos los antiinflamatorios. Les decía que la fenilbutazona fue retirada del comercio y de su uso por discrasias hemáticas, la granulocitosis asociada a esta, y este punto es muy frecuente. A veces son datos muy sutiles, tos crónica y otros eventos de broncoespasmo, rinitis asociada a la administración, que son formas reconocidas de hipersensibilidad, le llaman alergia, pero también hay casos de anafilaxia, ¿sí?, y de datos, síndromes muy severos como el de Lewis o de Steven Johnson y otras lesiones dérmicas, ¿sí?, anafilactoides, que se pueden encontrar asociadas a la administración directa de este grupo de medicamentos. Unas palabras sobre el asma inducido en este artículo es que precisamente era un efecto indeseado grave, no inmunológico aparentemente, y se le consideraba como pseudoalérgica, pero realmente lo que pasa es que se inhiben estas enzimas, disminuye esta prostaglandina, que es una prostaglandina broncodilatadora,
y relaja el músculo liso, precisamente que está en los bronquios, y por lo tanto hay un aumento en la síntesis de leucotrienos, por eso se dan inhibidores de leucotrienos en los pacientes asmáticos. En estos pacientes evidentemente se tiene que evitar esta administración de aspirina, evitar estos otros antiinflamatorios, y aquí no hay una forma clara de diferenciar. Si por ejemplo un paciente hace un evento de hipersensibilidad a naproxeno o a diclofenaco, que lo haga a otro grupo de derivados del ácido propiónico, por ejemplo, piroxicam o otros medicamentos. No hay una regla, y la forma clínica en la que se evaluaba con pruebas de laboratorio era de degranulación de mastocitos y ver quizá la frecuencia de eosinófilos circulando, que hablan más de un problema de hipersensibilidad, sobre todo medida por IgE, que realmente un estado de hipersensibilidad farmacológica a esto. Todos los estudios in vitro que trataban de evaluar esto fracasaron realmente para establecer esta condición, y a los pacientes que salía negativa la prueba les daban otro medicamento de estos fármacos, otra familia de estos fármacos, y volvían a hacer el evento de hipersensibilidad. No hay una forma de evaluar claramente esto. Y es un reto precisamente para el alergólogo, que es el que ve frecuentemente estos problemas, tratar de establecer la causalidad y luego la condición de desensibilización, que eso es muy complicado para este tipo de cuestiones farmacológicas. Si los pacientes necesitan algún analgésico, pues el paracetamol, ¿sí? Sin embargo, ha habido casos reportados de paracetamol con broncoespasmo en sujetos que tienen alguna de este tipo de condiciones. ¿Qué alternativa tenemos cuando el paciente realmente requiere una antiinflamación? Los esteroides, ¿sí? No creo que nos dé tiempo de hablar más tarde de esteroides, pero es importantísimo que así como se hace una revisión de antiinflamatorios, habría una de esteroides, porque también es el medicamento de uso muy frecuente y que pocas veces se domina en sus diferentes formas y accesibilidades terapéuticas. Si se necesita un antiagregante, usar estas alternativas en lugar de aspirina. Ya acuérdense que una de las funciones también es de antiagregante plaquetario. Estos dos medicamentos pueden usarse alternativamente. De la prevención les decía unas palabras del misoprostol, que realmente se ha notado que tiene un efecto protector, sí, pero el evento de diarrea es el que realmente es impactante. A veces con la primera dosis, segunda dosis, el paciente tiene unos desequilibrios hidroelectrolíticos bastante importantes. Evidentemente muchos de ellos están contraindicados como el misoprostol. ¿Por qué? Porque puede producir aborto al aportar más prostaglandinas que pudieran, por ejemplo, la PGF2-alfa, y tener actividad uterina. No se debe usar, y solamente se debe reservar cuando realmente hay una indicación muy precisa en estos pacientes, y esperando que la vigilancia permita establecer que no tenga eventos adversos. Sí. Los eventos adversos tienen un impacto, les decía, en la morbilidad, en estados de complicaciones, pero también en la mortalidad. Y esas publicaciones están desde los años 70 y fueron muy importantes, y quizá empezaron a descender en el año de 1996, porque son potencialmente mortales, no únicamente por el evento de shock anafiláctico, que eso parecería que entra en este grupo de idiosincrasia sin tener una explicación clara, el síndrome de Steven Johnson y otros más, pero hay otros como la perforación. La perforación intestinal o gástrica es frecuente y fue una condición muy importante en los servicios de urgencia para tratar complicaciones de este tipo. Los problemas medulares, sí, que hablamos hematológicos, y la anemia aplásica también frecuentemente, que fue otra de las condiciones asociadas a la fenilbutazona. Con eso, todos los grupos han mostrado alguno de estos tipos de efectos secundarios. Y el ketorolaco, diclofenac, piroxicam, no es porque sea este grupo de mayor riesgo, simplemente que eran medicamentos que se usaban con mayor frecuencia. Si nos acordamos en México cómo es los sistemas de salud, hay un cuadro básico. Ese cuadro básico tiene una variedad de 3 antiinflamatorios, generalmente uno de cada familia es el que puede usar, y por eso
Al no tener más alternativas, el paciente, por eso se reportaban los estudios como mayor frecuente de eventos, pero hay prácticamente en todos y no habría uno más frecuente que otro, ¿sí? Más o menos este es un ejercicio de mortalidad por millón de usuarios y vean ustedes el riesgo que se establece, de 1.5, 14.9 para aspirina, pero vean piroxicam es mucho mayor, ¿sí? Paracetamol muy bajo, 0.033, diclofenaco 1.1, de hecho aquí esto sería interpretado como un no riesgo, porque no es arriba de la unidad, ketorolaco y dipirona. La mayor parte de estos acontecimientos graves fueron precisamente hemorragias gastrointestinales. Otra condición que limitó el uso de aspirina y favoreció el uso de antiinflamatorios, sobre todo en la infancia, fue la presencia del síndrome de Reye. ¿Alguien de ustedes recuerda qué es el síndrome de Reye? ¿Quién? ¿Quién lo conoce? Que lo diga. Por esto, porque es poco frecuente. A lo mejor se conoce como una lectura, pero ¿mandé? Ajá. ¿Y qué presenta el niño con Reye? Ajá. ¿Qué más? Hace crisis convulsivas, hace un síndrome meningio y a otras condiciones de sistema nervioso periférico. Y a mí me tocó como interno de pregrado ver un caso, precisamente muy cerca de Estados Unidos, en el que el niño se le había dado aspirina, tenía un cuadro de sarampión que supuestamente estaba ya en vías de control, y estos niños presentaban un cuadro muy aparatoso, fiebre, parecía un niño que entraba en sepsis, ¿sí? Y todo esto era parte de la exacerbación de los problemas por la virosis, pero asociado al síndrome. Esto se le consideraba como una toxicidad saliciliato, sobre todo, que así se había descrito, porque los niños llegaban a hacer también acidosis metabólica y por eso se pensaba que ese era el cuadro complementario al evento séptico. Sin embargo, había pérdida de la conciencia, convulsiones y curiosamente, metabólicamente hacían hipoglucemia. Eso explicaba todo esto. Lo que sí se sabe es que precisamente la aspirina lo que hace es que influye en algunas de las citocinas, y en aquel entonces se proponía que esta interferón alfa, precisamente que se activa y se produce cuando hay infecciones virales, esta tenía una actividad más prolongada, por lo tanto activaba estas células y más radicales libres para dar un síndrome tóxico, que así se le reconocía. Entonces, evidentemente ya no se usa la aspirina para niños. En estas enfermedades febriles y sobre todo en niños ya no se usa. Hay muchos estudios de farmacovigilancia y cada vez se reporta con menos frecuencia. Por eso les decía que si alguno que conocía el síndrome había visto un caso, ¿verdad? Y más o menos se dice que son muy pocos los pacientes y curiosamente se enfocaba en un rango de edad donde las virosis son más frecuentes, de los 6 meses a los 6 años de edad, y este reporte de 7 casos habla de esta frecuencia, y vean ustedes en qué año fue realizado, en el 2001, para realizar. Realmente no se usa ya la aspirina para esto y sin embargo han identificado cuadros parecidos al síndrome de Reye. En relación a los eventos cardiovasculares, aquí es muy importante y nos vamos a tener un poquito más, porque les decía que no es únicamente la interacción farmacológica, sino per se, qué puede hacer el antiinflamatorio para alterar la presión arterial y qué tanto rango de hipertensión puede provocar en pacientes no hipertensos y qué tanto podría tener en pacientes con hipertensión arterial. Y para esto, muchos estudios sugieren precisamente que los antiinflamatorios elevan no más del 5 milímetros de mercurio la presión arterial. O sea, prácticamente no hay, si nosotros subimos unas escaleras tenemos más hipertensión que tomar un antiinflamatorio. Pero ¿qué pasa en pacientes
que toman antihipertensivos, que son hipertensos. Por ejemplo, todos estos medicamentos que ven ustedes aquí se señalaron en diferentes estudios, y esta fue la N que juntaron de 4 estudios para indometacina o más, porque les digo que es frecuentemente usado. Cuando hablamos de gota, ¿se acuerdan que alguien me preguntó cuál era el tratamiento de elección para el ataque agudo de gota? Que le decía que cualquier antiinflamatorio, pero si tenía oportunidad y el paciente no tenía contraindicaciones gástricas o renales, usar indometacina. Y vean ustedes aquí la diferencia en la media de milímetros de mercurio contra el placebo que hubo. Realmente el que tuvo un rango mayor de ser diferente, aquí hubo mucha consistencia. Con piroxicam casi no hubo modificaciones de la presión arterial. Con indometacina hubo un poco más, pero hubo algunos que les bajó la presión arterial y otros subió. Acuérdense que esta línea marca el 0. Pero vea esto en el rango del tiaprofénico, del ácido tiaprofénico tan grande, o con naproxen, que fueron 2 estudios de 39. Realmente esto no sabemos si es efecto nada más del estudio y de sesgos del estudio. Sin embargo, prácticamente en pacientes que toman estos antiinflamatorios no esteroideos, tienen alguna variabilidad en la respuesta hipertensiva, aunque concluyen esto finalmente, porque eso se comparó precisamente con placebo, no con otro medicamento. De ahí que en el 2007, a partir de un evento adverso reportado con los inhibidores de COX-2, les dije que a fines de la década de los 90 se aprobó rápidamente este medicamento, se metió al uso cotidiano y se empezaron a reportar casos, sí, de infarto, de eventos vasculares cerebrales, tanto trombóticos como hemorrágicos, y que esto lo atribuían a este inhibidor selectivo de COX-2. De hecho, la compañía farmacéutica, cuando vio farmacovigilancia y este reporte, quitó de la circulación ese fármaco y se empezó a investigar, porque entonces la FDA indicó estudios comparativos de metodología muy rigurosa para establecer si realmente había una asociación entre el uso de estos medicamentos y los eventos cardiovasculares reportados en este grupo de pacientes. Pero por otro lado, sí, la Sociedad de Cardiólogos americana propuso un estudio que lo publicó en el 2007, precisamente para el uso de estos antiinflamatorios, dice, en los pacientes que tenían problemas cardiovasculares. Fue una actualización que pusieron, y estos son los autores, que curiosamente para fines de este tipo de trabajos siempre se pide que haya una información si tienen un conflicto de interés. ¿Y cuál es el conflicto de interés? Que alguien haya trabajado para una compañía farmacéutica en una fase de estos estudios, que haya sido ponente, orador para este tipo de temas, o que haya recibido salario o una remuneración por ese trabajo. De tal manera que esta asociación, todos estos médicos que están aquí en la lista, ninguno tenía conflicto de intereses que reportar con las compañías farmacéuticas, lo cual le daba cierta veracidad mayor. Y lo que hicieron fue precisamente, este es el decir si tienen conflicto de interés. Ninguno lo tenía, como ven aquí. Nada más eso es como una parte cultural que siempre hay que tener en cuenta cuando uno lee artículos de este enfoque. Y aquí lo que hicieron fue comparar precisamente pacientes que tuvieron infarto del miocardio y qué inhibidor de COX-2 recibían. Todos estos fueron evaluados: rofecoxib, celecoxib, heterocoxib, y estos dos últimos. El número de ensayos que evaluaron fueron 37, aquí ven la número, finalmente fueron 121, ¿sí? Y lo que vieron fueron eventos por persona por año, ¿sí? Aquellos que tenían
con un placebo que tenía en la administración precisamente de COX-2. Y vean ustedes el RR que establecieron, porque esto además tuvo una ventaja, que fue un estudio prospectivo. Los demás que vimos en otro tipo de fármacos era retrospectivo, era uno OR, y este era el RR. Y cuando es mayor de la unidad, que aquí está señalada, es de riesgo. De tal manera que el promedio de todos los estudios indicaba que precisamente en promedio de seguimiento había 0.6 por año de evento y 0.3 por año. Es una forma de reportarlo, que para algunas personas parecería baja, que está presente. Sin embargo, cuando se ve el promedio del RR es mayor de la unidad, por lo tanto sí había un riesgo y que además tuvo una P muy significativa, lo cual este trabajo estaba proponiendo que el uso de este tipo de medicamentos sí tenía una asociación más alta y un riesgo de tener un evento cardiovascular, sobre todo de infarto de miocardio. Cuando hacen este tipo de otros estudios, cuando hacen otros estudios, ven precisamente que esto tenía placebo contra tratamiento. Aquí no se permitía medicamento contra medicamento, era con naproxen. Los metaanálisis que tuvieron, el R establecido fue menor de la unidad. Para ibuprofen tuvo en algunos estudios casi el límite y otros muy poco por arriba de la unidad. Y estos son precisamente todos los que evaluaron eventos cardiovasculares, recurrencia del infarto en pacientes que ya habían tenido infarto o en la mortalidad de ellos. Con diclofenaco, ¿sí?, también sucedió lo mismo, ¿sí?, y con naproxeno precisamente contra un inhibidor de COX-2. Aquí lo comparan y vean ustedes cómo se reduce precisamente el RR, que aquí se encontraba incrementado. Y cuando se comparó cualquier antiinflamatorio, diclofenaco o ibuprofen, salió un poquito más de la unidad, lo cual ponía en evidencia de que seguía siendo un factor de riesgo usar estos medicamentos. Entonces, ¿qué es lo que se proponía hacer? Decían, bueno, no hay diferencia, los dos tienen riesgo, los antiinflamatorios tradicionales contra los inhibidores de COX-2, todos tienen potencialmente el efecto, o sea, no era un efecto de clase de medicamento inhibidor de COX-2. Y lo que se propuso fue decir y dar información tanto al médico que prescribe como al paciente de los riesgos cardiovasculares y gastrointestinales que hay por el uso de estos medicamentos. Y ponen aquí el ejemplo de Voltaren, en donde aparece esta leyenda. Siempre que yo creo que aquí también, yo no he visto últimamente las cajas de los medicamentos, pero debe tener una tira que informa, no únicamente qué es, qué sal, o que viene en un resumen del PLM, por ejemplo, pero tiene que tener la leyenda del riesgo que puede causar cardiovascular el uso de cualquier antiinflamatorio no esteroideo para un infarto o un evento vascular cerebral, ¿sí?, que pudiera llegar a ser fatal. Dice, y esto tiene a incrementarse con el tiempo de duración. O sea, ahora se tiene más cuidado para usar crónicamente estos medicamentos y seleccionar y evaluar muy bien a los pacientes con los factores de riesgo, por ejemplo, cardiovascular. Un paciente con obesidad, con síndrome metabólico o dislipidemia asociada, más otros factores, sería un paciente de riesgo para uso crónico de antiinflamatorio. Y había que tratarlo integralmente. Que esto no es nuevo, siempre se ha hecho así. De los que están ustedes, algunos de ustedes que vaya a hacer medicina interna, se va a dar cuenta que eso siempre se ha hecho. Lo que pasa es que no había en ese momento porque es nuevo el medicamento, enfoque de evaluar, pero precisamente esa es la función integral que tiene que tener el médico, no únicamente el internista, lo pongo como ejemplo, sino cualquier especialidad. No porque tenga la paciente un embarazo se evite tener la información de los demás factores para otras patologías o otras condiciones. Por ejemplo, ese es el ejemplo para Voltaren, les decía, y este es el ejemplo para Celecoxib, que viene en esto. Y aquí habla
que ver con cuidado, ¿sí? Y tener cuidado porque hay información importante en los ensayos clínicos. De aquí vale la pena que les recuerde, por eso cuando uno va a aprender o a leer o a informarse sobre un fármaco, hay que leer muy cuidadosamente la literatura al respecto. Bien, esta es una gráfica que simplemente intenta ver en diferentes estudios que se llama el Vigor, Edge y el CLASS, que son estudios sobre todo el primero y este último, donde evalúan precisamente antiinflamatorios tradicionales con antiinflamatorios COX-2 y la combinación, en los cuales tenía que tener un grado de selectividad precisamente para evitar, ya no nada más los renales y gastrointestinales, fíjense cómo apareció el siguiente, que fue el cardiovascular, y cómo tenían riesgo en los estudios, cómo se presentó en este trabajo, que la trombosis y el infarto del miocardio era más frecuente precisamente en los pacientes que tomaron alguna de estos tipos de combinaciones, quienes tuvieron que descontinuarlo por alguna sospecha o riesgo de tener mayor problema o hipertensión arterial. Y lo mismo fue para el efecto gastrointestinal, aquellos que tuvieron sangrado o complicaciones de la úlcera y quienes tuvieron que retirarlo. La intención de tratamiento en este tipo de protocolos también se da. Si se pierde más del 20% de la población de seguimiento en un estudio, en un ensayo clínico controlado, es probable que baje mucho el valor, el poder que tiene, porque la N baja, el poder de la muestra. Sin embargo, cuando se incluyen, porque hubo intención de tratamiento, es cuando se tiene que incluir quienes tuvieron que parar el tratamiento o retirarlo. Y el otro enfoque, este enfoque muy especializado o muy enfoque de lo cardiovascular, es de las guías que les decía al principio. ¿Cómo poder enfocar, dirigir nuestra atención para el manejo del paciente que tiene dolor musculoesquelético? Y para esto hay muchos. Tenemos que elegir entre varios, quizá estos más frecuentes, acetaminofén, ciclooxigenasa, sobre todo los inhibidores, ¿sí? O uno tradicional. Y se hacen la pregunta, y esto es para el médico, el de medicina familiar, ¿sí? Ese artículo también fue publicado, en donde evalúan precisamente y establecen factores de riesgo para este trabajo. Y dicen, nuevamente encuentran que ser mayor de 65 años tiene mayor impacto para un efecto tóxico gastrointestinal, el antecedente de una enfermedad gástrica, sobre todo péptica y ulcerosa, tratamiento concomitante con otros medicamentos, de estos ya los habíamos visto, fumadores, pacientes con enfermedad cardiovascular y ingesta de bebidas etílicas. Y el renal es lo mismo, con hipertensión los pacientes, insuficiencia cardíaca y el uso concomitante de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y también el uso de diuréticos. ¿Qué es lo que hacen? Ellos dicen que tienen toda esta, ¿sí?, las diferentes etapas y proponen, ¿por qué? Porque si nos ponemos a analizar los sistemas de salud, los que tienen mayor cantidad de pacientes que atienden y potencialmente prescribir esto, no son los médicos especialistas, son los médicos de atención primaria, son los médicos familiares. Por lo tanto, lo que tienen que enfocarse, y es una guía, una propuesta para que lo consideren, que ante un paciente con trastorno musculoesquelético, en la cual saben que tiene síntomas o problemas cardiovasculares o factores de riesgo para isquemia cardíaca, usar en este orden acetaminofén, aspirina, aquí lo ponen, tramadol como analgésico, ¿sí?, o analgésicos narcóticos, pero solamente por pocos días, por un periodo corto. A usar salicilatos, salicilatos no acetilados, que hay varias opciones, y si esto no es posible usar, hay que tener estos cuidados, seleccionar a los pacientes de bajo riesgo para eventos trombóticos y entonces intentar o prescribir un antiinflamatorio, sobre todo inhibidor selectivo de COX-2. Podría tener un antiinflamatorio con algún otro, otro antiinflamatorio con actividad inhibidora de COX-2, tener en cuenta que se debe prescribir siempre la dosis mínima necesaria para controlar el evento que nosotros estamos intentando, antiinflamatorio o analgésico.
Dar la aspirina a dosis bajas para evitar el riesgo de trombosis es muy controvertido. También decían, bueno, vamos a asociarlo, pero acuérdense que a estas dosis la aspirina no es aparentemente tóxica, pero sí ha habido reportes que con dosis bajas de aspirina también hay gastritis erosiva. El punto es que todo esto tiene que considerarse en el orden hasta llegar a usar el uso de un inhibidor COX-2 selectivo o un antiinflamatorio no esteroideo como última opción, tomando en cuenta las otras condiciones. Les decía al principio, si estamos ante un evento traumático, contusión, de dolor, mejor usar un analgésico y no tener el riesgo de usar un antiinflamatorio. Cuando el problema es local muchas veces. El abuso de esto es bien frecuente. Ya en urgencias se cayó a alguien y lo primero que le dan es la combinación de un analgésico con un antiinflamatorio, diclofenac con acetaminofén, por ejemplo. Factores que influyen en la elección de los fármacos. Les decía en un principio que dependen del antiinflamatorio, todo lo que decimos de las familias, la eficacia, la tolerancia, la bioseguridad que se haya reportado, de qué manera lo queremos administrar, si es IV, IM, vía oral, en forma de administración de supositorios, y el costo también. Hay pacientes que pueden tener poca accesibilidad a pagar un antiinflamatorio de una cierta familia. Por ejemplo, los inhibidores de COX-2 son caros. Y curiosamente estos medicamentos tienen más efecto analgésico que antiinflamatorio, y esa es una anécdota comentada en muchos sitios. Es difícil demostrarlo, pero los pacientes lo dicen, que a veces no es tanto el efecto que esperan antiinflamatorio, sino el analgésico que les puede provocar. Y hay factores individuales que tomar en cuenta, como es qué enfermedad estamos tratando, qué tipo de síntomas estamos intentando controlar, la edad del paciente, los estados comórbidos, las interacciones farmacológicas con otros medicamentos y el mismo embarazo en su caso. Aquí hay que recordar que cuando se prescriben este grupo de fármacos, también en un inicio les decía, no se acepta que se combine un antiinflamatorio tradicional con otro tradicional, un antiinflamatorio tradicional o convencional con un inhibidor de COX-2, eso no está permitido. Y les decía que en muchas interconsultas que se reciben, los pacientes, ante la desesperación del médico, el tratante, de controlar quizá el dolor o la inflamación, piensa que combinando o dando dos antiinflamatorios de diferente familia podría tener alguna potenciación, y eso no. Se debe usar uno a la dosis máxima recomendada por un tiempo necesario, evitando los efectos secundarios, y si fracasa, cambiar otro de la otra familia, pero nunca combinar. Eso es una regla que en la clínica se tiene. Y para esto ha habido varios consensos, como son los de más uso. Los reumatólogos se han organizado en muchos países para hacer consensos y establecer guías, por ejemplo, en donde se establece el uso apropiado de esos medicamentos en esta especialidad. Habrá que verlo en ortopedia, en cardiología, ya lo estábamos viendo en otro trabajo, y así en cualquier especialidad. Y esto se hizo con un consenso documento consenso que elaboró la Sociedad Española de Reumatología y el Colegio Mexicano. Y lo que hacen es un sistema muy importante que se llama el Delphi. No voy a entrar en detalles cómo lo hacen, pero son estudios que permiten precisamente congregar a expertos en el área y que de esa manera dialoguen y decidan cuáles son los elementos fundamentales, y esto es a través de preguntas. Y esas preguntas establecen también una guía y un establecimiento de evidencia. Es un poco esto que ahora llaman medicina basada en evidencia, aplicado precisamente, en donde ven qué recomendaciones hay para el uso apropiado de los antiinflamatorios, por ejemplo, en presencia de toxicidad gastrointestinal, y qué habría que hacer. Entonces, factores de riesgo, perfil de riesgo. O sea, un paciente que si no lo tiene puede tener ciertas características. La historia de úlcera péptica, uso de anticoagulantes, casi todo lo que ya hemos comentado
para esta toxicidad cardiovascular. Aquí, historia de úlcera complicada o empleo de anticoagulantes o empleo de otros fármacos pueden ser perfil de riesgo, que sea hipertenso y que tome otros medicamentos o que tenga anticoagulación formal. Para cardiovascular son todos estos, vean ustedes los que hay, tanto las condiciones que sabemos que dan dislipidemia, síndrome metabólico, hasta la diabetes mellitus, tabaquismo, hipertensión, hipercolesterolemia o dislipidemia, con todo esto. Para toxicidad renal, tomar en cuenta pacientes que tengan cierto grado de disfunción renal, ya que hay que evaluar completamente la función, túbulo intersticial y glomerular. La enfermedad aterosclerosa renal, los pacientes que tienen ya complicaciones renales por ser una condición metabólica crónica descompensada como la diabetes mellitus, la depresión de volumen y también la edad, aquí vuelve a repetirse como un factor. Todo esto fue demostrado con estudios para establecer que estos eran factores clínicos asociados que permitían considerarse como factores de riesgo. El resultado de esas 2 rondas Delphi de discusión para el perfil precisamente de encuestados y aclaración de análisis, aquí lo ven en forma comparativa. Eso fue nada más de España, esto es España-México, y aquí se establece precisamente para ver qué tanta concordancia hay. Por ejemplo, del perfil, en la edad no hay mucha diferencia, aquí había más mujeres que hombres en esta presencia, de profesión más o menos los mismos años, el número de pacientes que ven al día, claro, aquí se incrementa porque hubo aquí 35 y aquí 95, y los que trabajan en el sector público, casi el doble en la segunda ronda, en lo privado eran menos en España, porque en España casi no hay medicina privada, hay muy poca medicina privada, o en ambos. Y el resultado de las encuestas evaluadas, ¿sí? El acuerdo, el porcentaje, sobre todo con ese intervalo, fue de 60%, fue un poquito más de la mitad. O sea, había gente que estaba en desacuerdo con los abordajes. En cambio, cuando se hizo la segunda ronda, se incrementó notoriamente la concordancia, o sea, la opinión que tenían sobre estos cuidados y estos factores, tomarlos en cuenta en la práctica cotidiana. El acuerdo alto se estableció cuando fue mayor de 80%, vean ustedes que fue por abajo. Había algunos grupos de conflicto, que ven ustedes que no era mayor del 21% en la segunda ronda, y para discusión el panel, aquí hubo 17 y aquí no hubo ninguno. ¿A qué va todo esto? No lo voy a leer todo, simplemente a partir de esto son todas las recomendaciones, les doy si quieren copien la referencia y lo leen, pero todo esto es lo que se debe hacer, cómo se debe evaluar un paciente, es una guía, una recomendación de qué hacer en cada situación que se presenten cuando se vaya a prescribir antiinflamatorios, no esteroideos, pero recuerden que esto es en reumatología y aquí la condición es de uso crónico, que es diferente a todo lo demás que estamos hablando en un sentido general. Y en este es otro estudio que hay recomendaciones, ¿sí? Para es una forma breve en la que les voy a mencionar lo más relevante. Sobre eso, por ejemplo, los AINES en general pueden recomendarse para tratar dolor y inflamación. Dice, no obstante, sigue una gran variedad de respuesta individual a los antiinflamatorios, por lo que el uso de cualquier AINE debe individualizarse. Y es el grado de evidencia. Y el número que le dan es una nomenclatura que hay, que es alto. No es recomendado usar 2 o más AINES de manera simultánea, lo que yo ya les decía. También esto fue establecido por consenso y que se aumenta la actividad. No recomendar el medicamento con base en la eficacia, ningún AINE sobre otro. Aquí yo creo que de los puntos de controversia es eso. Casi todo el mundo tiene la experiencia empírica de que un antiinflamatorio como el indometacina es muy potente y es muy bueno. Y aquí lo que llegan dicen, no, cualquiera puede usarse en esto. Y es más o menos lo que se les comentó en la charla de Gota, que cualquier antiinflamatorio podría ser y que era importante más bien que el médico esté familiarizado con el fármaco, porque no hay un fármaco para una enfermedad. En este caso, para la gota no lo hay muchos. Entonces, mejor el que uno conozca. En procesos agudos debe utilizarse un AINE durante un menor tiempo posible, a dosis máxima tolerada
y suficiente para que sea eficaz. O sea, si se tiene que usar en forma aguda, que sea el menor tiempo posible y vigilante. Procesos crónicos, aquí cambia, acusar la dosis mínima necesaria para mantener una respuesta clínica favorable. Aquí la pregunta es, ¿cómo establece uno la respuesta clínica favorable? Si el paciente lo interrogamos, quizá lo obvio, los signos pueden ayudar, pero los síntomas no. ¿Por qué? Porque el paciente puede decirme que le duele mucho y yo no tengo manera de saber qué tanto dolor tiene o qué tanta inflamación tiene o qué tanta inflamación percibe o siente. Entonces, eso sería una recomendación para esto. En artritis reumatoide, usarlos en forma conjunta con otros medicamentos, modificadores de enfermedad, que también lo vimos en esas charlas. ¿Para qué? Para que en cuanto se llegue a un mejor control del proceso inflamatorio con esos medicamentos, no podamos usar más que el mínimo necesario o no usarlos. En los que son de enfoque mecánico postural, biomecánicos, debe mejor emplearse analgésicos, lo que les decía, no fármacos antiinflamatorios, para evitar su uso. ¿Sí? El gastrointestinal, evaluar el perfil gastrointestinal, el riesgo alto, bajo, y aquí son muchos, no voy a entrar en detalle. Simplemente decir que hay de factores de riesgo bajo o alto de acuerdo a la sintomatología que presente el paciente. El cardiovascular, evaluar el perfil de riesgo cardiovascular en cada paciente, teniendo en cuenta los factores, sobre todo en el tiempo y la dosis y la manera en la que se prescriben. Aquí es importante, si estos estudios demostraron que sí había una asociación, hay que tomarlo en cuenta. Los que tienen un riesgo intermedio, utilizar a dosis bajas durante el menor tiempo posible, y casi todos se enfocan a eso, que es ser muy racional en el uso y los cuidados. Sobre todo aquí, les repito, que este es hecho para reumatología, los reumatólogos, en el cual nos enfrentamos a problemas crónicos. Los que tienen insuficiencia cardíaca, retención de líquidos o hipertensión arterial no controlada, es restringirse prácticamente el uso, ¿sí? La hipertensión aislada no es una contraindicación, sin embargo, hay pacientes que no eran hipertensos y que al usar antiinflamatorios podrían empezar con hipertensión. En la anticoagulación también se restringe, sobre todo porque puede aquí bloquear el efecto algunos de los warfarínicos, por ejemplo, que son los de mayor uso en la clínica. Otros de riesgo hepático, renal, y así se va todo este artículo a ver problemas hepáticos, relaciones de hipersensibilidad en pacientes asmáticos, y todo establece ser muy juicioso y cuidadoso en su administración. Finalmente, recordar que este grupo de medicamentos tiene que tener un conocimiento muy detallado de los aspectos farmacológicos,